Entonces vamos a escuchar al doctor Alcocer y al doctor Hugo López-Gatell, que me gustaría que en el caso del doctor Hugo López-Gatell, que nos informa con detalle, que aunque nos lleve tiempo o se haga con brevedad, se dé un repaso por los estados de cómo va cediendo la pandemia, o sea, para tener una idea de lo que está sucediendo en todo el país, un repaso general. Saludo con cariño, con afecto a todos ustedes en estos días que estamos viviendo. Y como todo ser humano, pienso que durante la pandemia sufrimos, lloramos, aprendimos, pero también actuamos. La presentación del doctor Hugo López-Gatell, quien nos actualizará el informe técnico de la pandemia. En este sentido, pues nos va a agregar lo que sucede en cada uno de los estados. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Trataré de ser breve. Tenemos un mapa de la República, el mapa nacional, y se ve en un patrón de colores, de intensidad, de color verde, la intensidad de la transmisión. ¿Cómo le identificamos la intensidad de la transmisión? A través de una medida muy popular en la epidemiología, que es la incidencia, el número de casos nuevos, dividido por el tamaño de la población de cada entidad federativa. Y esto, por cierto, es importantísimo. En los medios de comunicación es común que se comparen números de casos, a veces entre entidades federativas, muchas veces entre países. Insisto, respetamos la afición de cada medio de comunicación, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ciencia básica de la salud pública, que es la epidemiología, es un error, es una aberración, porque no se puede comparar países con tamaños poblacionales diferentes. Obviamente, donde hay más habitantes va a haber más casos, o entre entidades federativas donde hay mayor población va a haber más casos. Lo que vemos aquí es una comparación equilibrada y vemos que hoy Baja California Sur y la Ciudad de México son los dos que tienen la mayor intensidad de transmisión, la mayor intensidad de casos nuevos por 100,000 habitantes, seguido de algunos otros que todavía aparecen en coloración más oscura. Y veamos ahora 32 gráficos, de hecho 64, porque vamos a ver dos parámetros, y vamos a ver primero la curva nacional. Esta curva nacional es exactamente la que acabamos de representar en los casos estimados. En todas las situaciones son casos estimados hasta el 6 de septiembre de 2020, empezando con el primer caso que ocurrió el 27 de febrero y se confirmó la madrugada del 28. Y vemos en las curvas, lo explico aquí para que todos los demás sigamos el mismo patrón en todas las demás. Aquí es el número de casos y aquí es el tiempo. Se cuenta por semana, desde la semana 10 hasta la semana 35. En este momento estamos viviendo la semana 37. Hoy es 8 de septiembre, es la semana 37, empezó apenas el domingo próximo pasado. La curva clara es el número de casos confirmados y los que están por confirmarse, 40% de ellos para la semana vigente, se hace el porcentaje de positividad semana por semana, pero son la suma total de casos que resultarán confirmados. Y en la curva oscura se ve la mortalidad confirmada para COVID-19. Vean ustedes el patrón al que nos hemos referido desde la semana 29, que está aquí, es la primera semana de agosto, llegamos a un punto máximo y hemos tenido un descenso, a veces más lento, a veces incluso sin cambio y después con descenso. En todas las gráficas van a ver ahí lo que presentamos recientemente, hace unos minutos, la ocupación hospitalaria de camas con ventilador en verde y la ocupación hospitalaria de camas generales, y un número que está generalmente con un signo negativo, un signo de resta, que es el cambio que ocurre
en la ocupación hospitalaria. Cuando está el signo de resta, quiere decir que se disminuye la ocupación hospitalaria. En algunos casos hay una suma, quiere decir que aumentó la ocupación hospitalaria. Esta es la nacional, esta es para todo el país, es la suma de todo el país. La siguiente. En esta otra, que también presentaremos para las 32 entidades, lo que tenemos es, misma idea, es el número de eventos, en este caso de hospitalización. No son casos que ingresaron en esa semana, son casos que en esa semana estaban presentes en el hospital. Los casos graves hospitalizados tienen un promedio de 12 días desde que ingresan y permanecen en el hospital. Algunos se extienden por más de 5 semanas y los casos graves tienen un promedio de 20 días que se puede extender hasta 2 meses y medio, de acuerdo al nivel de gravedad. En amarillo vamos a ver el total de los hospitalizados, que es la suma de los que están en rojo, son los hospitalizados en cama general, y los que están aquí, que es un porcentaje pequeño, relativamente pequeño, es 5% aproximadamente en promedio para todos los estados, que están en color turquesa y son los hospitalizados en camas con ventilador. Mismo patrón para las 32. Veamos ahora. En la curva nacional llegamos al punto máximo en la primera semana de agosto, es donde se llegó al máximo de hospitalización y desde entonces desciende, igual que desciende el número de casos nuevos. La siguiente. Una por una las 32 entidades federativas en orden alfabético. Aquí agregamos un elemento adicional que es una etiqueta sobre el color del semáforo de riesgo COVID para esta semana. La próxima semana cambian los semáforos, pero para esta semana es el color vigente. La semana 37, que es la que estamos viviendo. En Sinaloa fue un caso también interesante, se reclutaron casos, de hecho el primer caso fue en la Ciudad de México y el segundo estuvo en Sinaloa. Y aquí vemos que desde entonces subió, llegó un máximo en la semana 23 y desde entonces es el estado que tiene la mayor suma de semanas en periodo de descenso, tanto de casos como de mortalidad, una disponibilidad hospitalaria importante y está en una fase de control. Reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz, que en todo momento se mantuvo muy atento para coordinarse con la Federación sobre las actividades que se podían abrir y cuáles no, incluso con detalle local en sus distintas regiones económicas. Vean ustedes que desde julio, primera semana de julio, ya está en descenso continuo la hospitalización en una velocidad muy acelerada.